en esta oportunidad vamos a estudiar lo que la palabra de Dios nos dice en Marcos 10. Inclinemos el rostro para orar. Amante Padre que moras en las alturas de los cielos, gracias Señor por el favor de la vida, porque si estamos Señor reunidos en esta mañana es porque usted nos dio el privilegio de poder despertarnos. Pídele Señor que podamos ser instrumento de su Espíritu Santo, que seamos simplemente el canal a través del cual Señor usted le habla a su pueblo. Que bendiga de forma especial, Señor, a cada persona que está escuchando este tema y que su Espíritu Santo permita que su mente pueda ser renovada y que todos procedamos al arrepentimiento. Que su Espíritu Santo se manifieste de forma especial en cada hogar aquí representado y que sus santos ángeles nos acompañen durante el resto del día. Bendiga a nuestros hijos y a nuestros familiares. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, hoy vamos a estudiar sobre Marcos 10 y quiero presentar las evidencias bíblicas dadas por el autor en este capítulo. Entiendo oportuno hacer alusión o recordar la forma tan pintoresca que nuestro querido pastor Andrés Portes presenta las narraciones de Marcos. Y también quise hacer uso de esa comparación. Él dice que Marcos, durante todo su relato, presenta a Jesús en medio de escenas. Y estas escenas que vamos a ver hoy, son 6, nos van a indicar cómo Jesús interactuó con sus discípulos y dan a conocer a través de las evidencias quién es Jesús. La primera escena que tenemos para compartir a modo de narración es la escena de cuando Jesús enseña sobre el divorcio. Sabemos que los fariseos nunca dormían y que siempre iban ahí. Ellos no se convertían a Jesús, pero siempre estaban ahí presentes. Ellos abordan a Jesús con la intención de tentarlo, pero ya Jesús lo conocía y ellos le piden a Jesús que le manifieste su opinión sobre el divorcio. Y a mí me encanta porque nuestro querido Jesús siempre aprovechaba cada oportunidad para predicar y mostrar la voluntad del Padre. En cada oportunidad que él tenía de hablar, esa era su intención. Cuando los fariseos, estamos leyendo Marcos, los versos del 1 al 12, es donde encontramos esta parte o nuestra primera escena. Y cuando ellos le dicen, oye Jesús, danos tu opinión acerca del divorcio, Jesús le hace una pregunta y le dice, ¿qué dijo Moisés? Y ellos dicen, Moisés permitió carta de divorcio. Y me encanta porque Jesús les responde, estamos en el verso 5, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, hombre y mujer los hizo Dios. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. De las palabras de Jesús resaltan a mis ojos las palabras o la oración por la dureza de su corazón. Ya en estudios anteriores hemos aprendido que el corazón del hombre se endurece cuando nosotros rechazamos a Dios y cuando decidimos dejar a Dios de lado en una parte del camino y seguimos avanzando. Entonces el Señor se retira. Cuando el Señor se retira, cuando nos separamos de Dios, nuestro corazón es endurecido
Y es aquí cuando entonces la familia, que es una de las instituciones creadas por Dios, al separarse de Dios, es pasible de cometer la falta del adulterio. Y aquí se reconoce el adulterio como una causante o causal de divorcio, pero no era la voluntad de Dios que esto sucediera, porque como bien manifiesta Jesús, Dios unió al hombre y a la mujer para que fueran una sola carne. Y me encanta porque en cada oportunidad Jesús siempre responde con un escrito está. Así que avancemos en la narración y vayamos entonces a nuestra segunda escena dentro de nuestra película. Jesús bendice a los niños. Esta escena aparece en los versos del 13 al 16. En esta escena tenemos los siguientes personajes. Está Jesús, están los discípulos, están los acompañantes de los niños y los niños. Aquí los discípulos reprenden a quienes acompañaban a los niños. Y Jesús les responde, dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Aquí Jesús nos está diciendo que si queremos entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos, tendremos que tener la inocencia y la pureza de un niño. Me encanta la forma en la que analiza o describe este pasaje la escritora norteamericana Elena de White, que dice en su libro El deseado de todas las gentes, voy a leer exactamente la cita, dice, Jesús veía en los niños a los hombres y mujeres que serían herederos de su gracia y súbditos de su reino. Él sabía que estos niños le escucharían y le aceptarían como su redentor con mayor facilidad que los adultos, muchos de los cuales eran sabios en las cosas del mundo con el corazón endurecido. En los adultos se presenta la incredulidad. Y cierro la cita para resaltar que Jesús tuvo que lidiar con la incredulidad durante todo su paso por esta tierra. Por eso es que en la Biblia dice que a los suyos vino, pero no les recibieron. Y es que, lamentablemente, hermanos, Satanás se había encargado de cegar el entendimiento de los hombres. Pero eso no es una cosa que pasó y que ya nosotros estamos libres de eso. En la actualidad también, muchas veces, nuestros ojos espirituales están ciegos, nuestra capacidad de entender está ciega, porque hemos dado cabida a muchas cosas, pero la principal causa es porque nuestro corazón ha sido endurecido, porque el Señor nos llama y nosotros estamos en otra cosa y no escuchamos el llamado del Señor. Ese mismo pasaje, concentrándonos en lo que le compartí de Marcos 10:15, quiero volver a leerlo porque quiero darle cuál fue mi impresión al leer este pasaje y preparar este devocional con ustedes. Volvemos a leer el 15. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Yo tengo un niño de 5 años y visualicé a mi hijo con la entrega de un regalo, porque la palabra de Dios dice aquí que tenemos que recibir el reino de Dios como un niño, ¿verdad? Entonces, imaginémonos la escena en la que un niño recibe un regalo. Los regalos que los niños reciben o lo compran sus padres o lo compra una persona o un tercero allegado al niño, ¿verdad? Entonces, ese regalo, el precio, quien lo paga, no es el niño. En este caso, nosotros tenemos la posibilidad de ir al cielo
porque hemos recibido el regalo de la salvación. Y el precio de ese regalo lo pagó el Padre Celestial con la sangre de Cristo. Un regalo muy valioso, pues lo dio todo para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Y cuando dice, recibe el reino de Dios como un niño, si no lo recibimos como un niño, no entraremos a él. Yo me imagino al Señor regocijado y esperando que nosotros, al recibir la salvación, estemos igual de contentos que lo está un niño cuando usted le da un regalo así, un regalo simple. En este caso no estamos hablando de un regalo simple, pero el niño recibe cualquier simpleza con mucha alegría y regocijo y se muestra agradecido por esa dádiva. Imagínense cuán debemos estar nosotros agradecidos al recibir el mejor regalo que en este planeta Tierra se le pudo haber otorgado a alguien, que es el regalo de la salvación. Y Dios espera que recibamos este regalo con amor, con deseo, con alegría, y que como niños le mostremos a otros la posibilidad de recibir el regalo y ser partícipe de él. Cuando a Marco Elías le regalan algo, basta con que llegue alguien a la casa y todo el que entra por esa puerta, él le quiere mostrar el regalo porque es algo especial que él tiene. Y si nosotros abrazáramos la salvación a sí mismo como un niño, yo sé que no dejaríamos pasar la oportunidad de todas las personas con quienes tengamos el contacto, de mostrarle ese regalo precioso y valioso, porque es el mayor tesoro que tenemos. Jesús presenta a un niño como ese modelo que deben de seguir los adultos. Los niños son sencillos, confían, son amantes, son obedientes. Y esos son los rasgos de carácter de gran valor en el reino de los cielos. Y es por eso que Él nos invita a que seamos como niños, a que dejemos nuestra incredulidad y que confiemos en esa dádiva que el Señor nos está dando y que confiemos que nosotros tenemos participación en el reino de los cielos a través de ese pago valioso que hizo Cristo Jesús con su vida. La tercera escena que quiero compartir con ustedes la encontramos en los versos del 17 al 31. Y para mí es una escena triste, porque es el relato del joven rico. Se presenta un joven que tiene muchas posesiones y el joven le pregunta a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice que debe de guardar los mandamientos y le enumera algunos. Y el joven rico le dice que ya él guarda eso desde su juventud, a lo que Jesús le invita a vender todo lo que tiene, que se lo dé a los pobres y que lo siga. A este joven le faltaba una cosa, pero lastimosamente el joven al escuchar esto decide irse triste porque tenía muchas posesiones. Me encanta el verso 3 que dice que Jesús entonces mirando alrededor dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? El verso 24, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Anoten esta palabrita, confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombran aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. De esta escena podemos aprender
que no es malo tener posesiones. Lo peligroso es colocar esas posesiones por encima de Dios y amar las posesiones más que a Dios. Yo les dije que anotáramos esta palabrita que dice, los que confían en sus riquezas. El deseo del Señor es que nosotros vivamos por fe, no que andemos mendigando, porque cuando nosotros le conocemos, Él nos puede bendecir. Pero el peligro está en que nuestra fe esté puesta, en que para yo estar tranquila, yo necesito tener carro pago, casa paga, 5 millones en el banco, que necesito tener la libertad de poder viajar, de para yo estar tranquila, ver mi negocio prosperar. Y nuestra esperanza, nuestra confianza, no debe estar en las posesiones. Nosotros estamos llamados a vivir por fe. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Cristo Jesús, el dueño de todo, porque tampoco es que el Señor nos está diciendo, no, 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 mira, ven, confía en mí. Nosotros no tenemos que confiar en un arrancado, señores, nosotros tenemos que confiar en el dueño del oro y la plata, en el que está dispuesto a satisfacer nuestras necesidades y a velar por cada una de ellas. Y Él empieza dando solución a la necesidad imperante que cada uno de nosotros tiene, la mayor, y es la de la redención. Para que ustedes vean si el Señor está dispuesto a satisfacer nuestras necesidades, que es capaz de darnos aquello que nosotros no podemos comprar con dinero, que hizo provisión para que nosotros pudiéramos tener participación en el cielo. Al cielo no se llega comprando un pasaje con un boleto aéreo. Entonces, si de verdad nosotros confiamos en Dios, veremos que Él está dispuesto a satisfacer, a darle solución a nuestro problema mayor, que es el problema del pecado. Y así Él suple nuestras necesidades. Dejémonos de tonterías, de postergar decisiones por estar velando y cuidando cosas materiales que pueden perecer en cualquier momento y que sabemos porque la palabra de Dios dice que van a perecer. El Señor nos está llamando en esta mañana a que nos entreguemos por completo a Él, porque Él es el dueño de todo y Él va a suplir toda nuestra necesidad. Que nuestra confianza esté puesta en Él y no en nuestras posesiones. Me encanta Pedro, porque antes de salir de esta escena, Pedro, aparece Pedro en la escena indicando que cuál sería el caso de ellos, que lo dejaron todo por seguir al Señor. Y Jesús le dice que todo el que por amor a Dios dejare de lado sus riquezas, su familia, será recompensado. Y esa recompensa se ve tanto aquí como en la Canaán celestial. En este relato, Cristo puso al joven rico a elegir. ¿A elegir entre qué? Vamos a cuestionarnos. ¿Cuál era la decisión que tenía que tomar el joven rico? Tenía que elegir entre tener tesoros en el cielo o en la grandeza mundanal. Jesús le hizo la misma invitación a los discípulos y es la misma invitación que le hizo al joven rico que me está haciendo a mí en esta mañana, que te está haciendo a ti que me estás escuchando. Hijo mío, renuncia al yo, ven a mí, que yo soy el dueño de todo y yo estoy supliendo tu necesidad más imperiosa, que es la necesidad de la salvación. Yo estoy dispuesto a redimirte. Yo di mi vida por ti en la cruz. Yo te amo tanto que fui capaz de someterme a lo más difícil, que fue separarme de mi Padre por amor a ti. Una muerte que no le correspondía por amor a ti y a mí.
Y aún así nosotros todavía estamos vacilando en tomar decisiones trascendentes en nuestras vidas. La cuarta escena de la película es cuando Jesús nuevamente anuncia su muerte. Aquí entramos a los versos del 32 al 34. Jesús le dice a sus discípulos, le hace un resumen de toda su vida y del sacrificio que él va a hacer por la humanidad, pero también le dice que él va a resucitar. Luego la quinta escena es la petición de Santiago y de Juan. En esta escena, el autor Marcos nos recuerda cómo siempre está presente la ambición humana. Aún estaba presente en aquellos que caminaban con Dios. Y Jesús le dice, pero quiero que me acompañen a la respuesta que Jesús le dice. Vamos a leerla. Jesús le dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y que vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Quiero que me acompañen al verso 45, que para mí es uno de los versículos más importantes del estudio de esta mañana. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. El rescate por todos, que esas palabras resuenen en tu mente en esta mañana. El Señor vino a rescatarme. Nosotros estamos estudiando con los niños que Jesús es nuestro superhéroe y adentrándonos en personajes como estamos acostumbrados a verlo, de que cuando hay alguien que está en peligro, viene un superhéroe y lo salva del peligro. Para mí es gratificante ver cómo la palabra de Dios nos recuerda que Él dio su vida para el rescate de todos. Pero ahí en el todo, yo agrego mi nombre. Jesús dio su vida para rescatarme a mí. Jesús pagó el precio más elevado por mi vida para rescatarme del pecado, para redimirme. Y aún así, Él entra a la escena del peligro, toma la cruz, es tentado en todo y pone en riesgo su vida, puso en riesgo su vínculo con el Padre, porque llegó un momento que tuvo que separarse de Él por la carga del pecado, y aún así me cuesta tanto trabajo tomar una decisión de acercarme a Él. Me cuesta tanto trabajo yo rendirme, yo soltar los placeres de este mundo. Me cuesta tanto trabajo, a pesar de que tengo el superhéroe ahí, que lo dio todo por mí, que pagó un precio. Y tengo que recibir amonestación tras amonestación para que mi mente pueda ser cambiada, para que la palabra de Dios pueda ser una realidad en mi vida. Señores, qué ingratos somos nosotros. Qué ingratos. Yo miro a Jesús a veces como una persona que tiene un regalo en las manos y que se está diciendo constantemente, hijo mío, mira, acepta este regalo que tengo para ti. Y nosotros siendo desdeñosos, ocupados en tonterías y yendo como tontos detrás de tonterías. Y Jesús con el regalo en las manos. Y nosotros sin extender nuestras manos para recibir ese regalo que Él nos está dando. Recuerden que Él vino a rescatarnos, vino a rescatarme a mí y está esperando que yo me decida y tome decisiones trascendentales en mi vida. Pero ese regalo que Él tiene en las manos no va a ser para siempre. Esa amonestación,
ese llamado que nos hace el Espíritu Santo no va a ser para siempre. El tiempo de gracia se está retirando. Y si yo no acudo al llamado, lastimosamente, yo no voy a poder recibir el regalo de la salvación. Y no es que yo acepto a Jesús y que ya yo soy salva porque ya yo tengo 22 años en la iglesia y tengo 15 años de bautizada. No, el Señor quiere relacionarse conmigo día tras día. Y sabemos que dentro de nosotros existen dos naturalezas. Y si yo no me vinculo con la palabra de Dios todos los días, el enemigo me puede envolver de una forma tal que, aunque vengan a rescatarme, sea muy tarde. La última escena que quiero compartir con ustedes es la escena del milagro del ciego Bartimeo. Esta escena aparece ya en la parte infin del capítulo 10, en los versos 46, verso 46 al 52. Dice la palabra de Dios. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que callara. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarlo, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que te haga? Y me detengo aquí porque Jesús nos hace preguntas con la finalidad de que nosotros podamos reconocer nuestra condición y que le expresemos cuál es nuestra necesidad. Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Cuando la palabra de Dios pone el detalle, recobrar nos indica a nosotros que él no había sido ciego de nacimiento, sino que en algún momento él había tenido la oportunidad de ver. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús por su camino. Yo he aprendido a enfocarme en las pequeñas palabras de la Biblia, perdón, porque cuando la Biblia pone una palabra, el autor de la Biblia la pone por una razón. Y me llena de regocijo, de victoria, ver cómo Jesús le dice: Vete, tu fe te ha salvado. Y al instante él recobró la vista. Pero ¿saben qué? Él fue sanado, ¿verdad? Su vista fue recobrada. Pero él no se quedó ahí. Él no se dirigió a otro lugar. La palabra de Dios dice que él seguía a Jesús por el camino. Y para mí eso es una muestra de confianza y de agradecimiento. Porque cuántas veces nosotros no le pedimos algo al Señor y una vez lo hemos recibido, le decimos: no, mira, yo estoy aquí por los panes y los peces. Ya yo veo. Bye, Jesús, sigue tu camino. No, dice la palabra de Dios que él seguía a Jesús. Y eso también para mí es una enseñanza. A veces oramos y oramos y nos consagramos y nos levantamos de madrugada porque queremos que el Señor nos cumpla una petición. Y en el momento en el que tenemos esa dádiva, en el momento en que ese milagro es hecho, decidimos entonces seguir nuestro propio camino. Y aquí dice que el ciego seguía por el camino de Jesús. El ciego clamó por misericordia. Y en estas 6 escenas de esta pequeña película,
que nos presenta Marcos en el capítulo 10, hemos visto las evidencias de que no hay ningún problema que puesto en las manos de Dios no tenga solución. El capítulo 10 de Marcos muestra la misericordia de Dios, muestra el amor de Dios y la disposición de Jesús de tomar mi caso y de hacer lo suyo. Qué grato es que yo confío en un Dios que tiene poder sobre las situaciones de salud, que tiene poder sobre la naturaleza, que tiene poder frente a la tentación, que tiene poder frente a los demonios. Entonces, sabiendo que ese es el Dios a quien yo le sirvo, ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo que yo necesito que el Señor no esté dispuesto a darme? ¿Qué nos falta? ¿Qué te falta a ti para decidir rendir tu vida por completo? ¿Qué es lo que necesitas que Dios no te pueda dar? Yo sé que es la voluntad de Dios que nosotros como niños podamos recibir el regalo de la salvación y que entendamos que es una dádiva, que Jesús nos redimió, que Jesús nos rescató y que su deseo es resolver esa necesidad básica que nosotros tenemos de la salvación en Cristo Jesús, de poder ser ciudadanos del cielo para que cuando Jesús venga en gloria podamos decir, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que estas escenas que hemos relatado, que mi deseo es que pudieron haber, que hayan pasado por sus mentes como una película, transformen nuestras vidas con la finalidad de que seamos diferentes, de que nos demos cuenta que ya la película de este mundo se está terminando y que Jesús viene pronto y que nos hizo una invitación. Que el Señor nos bendiga grandemente en esta mañana y que el poder de su Espíritu nos acompañe donde quiera que nosotros estemos. Inclinemos el rostro para orar. Amante Padre que moras en las alturas de los cielos, Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres un Dios real. Te damos gracias, Señor, porque tú nos escuchas. Te damos gracias, Señor, porque nos amaste tanto que fuiste capaz de entregar lo más valioso que tú tenías, que era tu Hijo. Gracias, Señor, porque el valor de Jesús lo pusiste en mí y me permitiste poder tener participación ahora, Señor, la posibilidad de ir a la Canaán celestial. Perdona mis pecados, Señor, y ayúdame a enfocarme, ayúdame a ver hacia la meta. Calla el mundo, Señor. Calla al mundo, que no haya nada, Señor, que me entretenga, Señor, que no haya nada, Señor, que me impida hacer tu voluntad. Cuídenos y acompáñenos y permítanos, Señor, que su palabra no vuelva vacía, Señor, sino que pueda calar en nuestros pensamientos, que pueda calar en nuestro corazón y que transforme nuestras vidas. Que podamos, Señor, cederle todo derecho legal espiritual de nuestras vidas y que nos permita examinar aquellas cosas, Señor, que no nos permiten avanzar. Para que podamos, Señor, despojarnos de todo eso y poder aceptar el regalo de la salvación. Estos favores lo pedimos por los méritos de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Amén.